¿Por qué soy cristiana? La primera vez que se lee la palabra cristiano dentro de las Sagradas Escrituras, es decir, de la Biblia, es cuando a los discípulos de Jesús se les llama así por primera vez en Antioquía. Esto puedes leerlo en Hechos capítulo 11, versículo 26, que dice así: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ser llamado cristiano es un gran privilegio, pero también es una enorme responsabilidad, porque muchas personas tienen el concepto equivocado de qué es ser cristiano, y este concepto equivocado es porque no conocen quién es Cristo y la manera en la que deberían conocerlo también, además de leer las Sagradas Escrituras o su palabra, es a través de nuestro testimonio. El problema es que a veces no damos un muy buen testimonio. Una de las personas que a mí me sorprende mucho en la Biblia es Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Él recibió una visión de parte de Dios para mostrarle que el Evangelio de Cristo no solamente era para los judíos. Anteriormente se creía, incluso los discípulos lo creían, que el Evangelio de Jesucristo solamente era para los judíos, para los que pertenecían al pueblo de Israel. No sabía lo que decía Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que no solamente está hablando de todo aquel dentro del pueblo judío, sino de todo aquel en toda la humanidad. Todo aquel que crea en Jesús puede ser llamado su hijo, porque Dios vino a eso, a rescatar a todo aquel que se había perdido. Y Pedro recibe esta revelación a través de una visión, y él entiende que el Evangelio no solamente era para el pueblo judío o para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Y quisiera leer algunos versículos que están en Hechos capítulo 11, versículo 16 hasta el 18, que dice así: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos llamó de muerte a vida eterna, y no solamente al pueblo de Israel, lo repito, sino a todo aquel que creyéramos en Él. Pedro recibe esta información de parte de Dios y él da este informe justamente a la iglesia. Él es el que está hablando y él es el que está diciendo su experiencia, lo que Dios le mostró, y todos los que lo escucharon se regocijaron con él. Y luego dice en el versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, hay una pausa. Esteban fue un personaje que a mí me impacta muchísimo. Hasta su último aliento, él proclamó el Evangelio de Cristo y tuvo gran recompensa. Dice que antes de morir vio los cielos abiertos y ya lo estaba Jesús esperando con el Padre, diciéndole: vente para acá, aquí está tu lugar. Esteban fue un hombre verdaderamente de fe, y a raíz de este acto en donde él fue apedreado, porque de esa manera murió, hubo gran persecución. Y luego dice: pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Las personas que estaban pasando por estas ciudades estaban predicando el Evangelio, pero solamente a los que pertenecían al pueblo de Israel, no a extranjeros. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, luego dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Los griegos no eran parte del pueblo de Israel, ellos eran extranjeros, vivían en otro país, vivían en otra región, por así decirlo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Si Dios no quisiera que el Evangelio fuera conocido por todo el mundo, no hubiera estado con ellos. Sin embargo, vemos que los respaldó en todo momento. Continúo leyendo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor.
Aquí vemos algunas características de Bernabé. Este personaje dice que era un varón de fe, un varón de buen testimonio, un varón que le importaba transmitir fielmente el evangelio de Cristo. Y en el versículo 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, el que ahora es llamado Pablo. Después vamos a platicar más de él. No en este video, aclaro, no en este video. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y aquí es donde volvemos al versículo donde iniciábamos, que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué maravilloso es ver que a través de esta persecución de Esteban, de un hecho totalmente trágico, vino algo hermoso, que fue la predicación del evangelio. Fue compartir el evangelio con aquellos que no tenían ni idea de quién era Jesús, que habían escuchado tal vez, pero que no lo conocían. Por eso es que ahora tú y yo podemos conocerlo a través de su palabra. Me pasa muy seguido que muchas personas dicen: ay, eres cristiana, es medio santurrona, es que esto, es que el otro. Y les vuelvo a decir, es porque tienen un mal concepto de lo que es ser cristiano. La mejor manera de que tú identifiques a un cristiano es sabiendo cómo era Cristo. Y la mejor manera de que tú seas un verdadero cristiano es conocer a Cristo. Y la única manera de lograrlo es a través de su palabra, donde nos describe cómo es Él, cómo era Él, cómo son sus características, cómo es su carácter, cómo Él quiere transmitirnos eso mismo a cada uno de nosotros. Sí, soy cristiana porque Cristo me adoptó, porque un día tomé la mejor decisión de mi vida, que fue decirle: Jesús, entra en mi corazón, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Y Él me otorgó vida eterna por gracia, no por mis obras o no porque yo sea muy buena onda, sino porque es la gracia de Jesús obrando en cada persona que se acerca a Él con ese corazón lleno de necesidad, lleno de esa hambre de Él, de quién es Él. Si tú quieres conocer a Cristo, si tú quieres tener una transformación en tu vida, es muy sencillo lo que tienes que hacer. Es reconocer ante Jesús que las decisiones que has tomado y los caminos que has tomado no han sido los correctos o no han sido los mejores. Pero déjame decirte una cosa: Jesucristo es quien nos ayuda a tomar las mejores decisiones, y Él no solamente nos ayuda a ir por el camino correcto, Él mismo es el camino correcto. Si tú quieres conocer quién es Jesús, déjame decirte que no puedes desaprovechar esta oportunidad. Si estás viendo este video, yo creo firmemente que es porque Dios está permitiendo que seas tú el que vea este video y el que a lo mejor en este momento decida abrir su corazón. Si tú has vivido como un falso cristiano, haciéndote llamar cristiano cuando realmente no te pareces a Cristo, hoy es el día en el que Él quiere enseñarte cómo es una verdadera transformación en tu vida a través de Él. Tú solo no vas a poder, créeme, no vas a poder. Pero con Él a tu lado, todo es posible.